Muy buenos días, querido profesor y compañeros en general. Hoy voy a hablar en este video sobre los temas vistos en nuestro curso a lo largo de todo este ciclo. Y primero comenzamos con los tipos de datos y sus variables. Como pueden visualizar en la imagen, tenemos acá las simples y las compuestas, que pueden ser el int, el entero, real, float, bool, em, otro carácter, compuestos, tenemos en tablas, arrays, strings, estructuras y demás. Esto nos sirve mayormente ya que en el Python se utiliza el inglés como lenguaje natural, y esto de acá es solo su representación en español para que podamos entender mejor qué es lo que realiza cada función. Y a continuación veremos un video corto sobre esto mismo. Empecemos por lo más básico, los datos. En Python, estos son los 4 tipos de datos más básicos. El texto, los números enteros, es decir, sin decimales, los números racionales, es decir, con decimales, y el lógico. Cada tipo de dato tiene su nombre. Al texto se le denomina string, y en Python se acorta a str. Se le conoce como string, cadena en español, por ser una cadena de caracteres. Se tiene que usar comillas simples o dobles para encerrar el texto. A los números enteros, integer, que es entero en español, se acorta a int. A los números racionales, float. Este nombre viene de su representación interna que se le denomina punto flotante, una especie de notación científica binaria. True y false son los dos valores del tipo de dato lógico, el tipo boolean, del álgebra de los unos y los ceros de este man. Se acorta a bool. Y para ser un buen pedante, vamos a dejar claro que estos son los tipos y estos son los valores. Bien, ¿y qué podemos hacer con esto? Mira, vamos a hacer el clásico hola mundo, es decir, imprimir un mensaje por consola, pero en vez de saludar al mundo por... Y esto sería, primero, ahorita en el video está mostrando el print simplemente, pero para mostrar como un carácter con str para demás funciones que se puede realizar, como la clave de un correo, o simplemente la contraseña de algún sitio web. Esto luego combinamos con el igual y str, como ya había dicho en un video, para que esto se vuelva una variable más en el mundo de Visual Studio. Ahora tenemos el siguiente, las condicionales. Las condicionales son algo simples, si lo ves, si lo entiendes mayormente. Las condicionales son, como ya dije, simples, ya que solo tienen dos variables y a veces solo se utiliza uno nomás. Acá, en este de acá, está todo el proceso. De acá en el cuadrado realizamos la condición. Si, por ejemplo, te gusta la manzana, si es verdadero, va a mostrar un mensaje, y si es falso, va a mostrar otro. O simplemente va a realizar otra operación según los casos que nos pueden llegar a coincidir. Y en el Python se utiliza el if y else. Simplemente eso porque en español es el sí y si no. Ahora, continuando con eso, veremos otro video. ¿Qué es un condicional if en Python? Un condicional permite que el programa tome decisiones basado en unas condiciones. Utilizamos if, elif y else para manejar estas condiciones. Como ejemplo, defino la variable edad, que va a ser 24, y voy a hacer un if edad es más grande que 18, dos puntos, print eres mayor, de mayor de edad. Y en caso contrario, else, voy a hacer un print de menor. Así que si ejecuto esto, como veis, nos va a decir mayor. ¿Por qué? Porque la variable de edad es mayor que 18. En este caso es 24. También podemos manejar múltiples condiciones con el elif. Si te ha gustado este vídeo, Y como ya he visto en el video, es simplemente lo que ya he explicado mayormente en un ejemplo. Pasamos a las repetitivas, que tenemos dos. Mayormente el for es el más utilizado y el why es para problemas más complejos, por así decirlo. O también se utiliza, sino que es una manera, tienes que encontrar una manera más específica para utilizar el why.
Con for mayormente se recorre, como por así decirlo, las listas se utiliza para recorrer y demás condiciones, que significa de para tal número hasta que tal número llega a tanto, pasando por tanto. En español eso sería, y en inglés sería con for y int, y ahí pones las variables y lo demás. En el while es lo mismo que mientras que tal condición no se cumpla, va a seguir haciéndose ese bucle hasta que pueda llegar como si se cumpliera esa condición. Un ejemplo fácil es, por ejemplo, de que em, valor uno sea igual a cero, y entonces utilizamos el while o el mientras en español. Utilizamos diciendo de que mientras que valor uno no sea 2, va a mostrar el valor, digamos. Valor uno, ajá, va a mostrar valor uno. Entonces se mostraría el valor uno, que es cero, hasta que valor uno se vuelva a completar, hasta que sea 2. Entonces ahí podemos seguir utilizando más condiciones o más casos donde le podemos poner para que pueda seguir haciendo su bucle. A continuación vemos un video también que puede explicar mejor. Realiza tareas repetitivas en Python de manera fácil y rápida con el bucle for. El bucle for es una estructura de control en Python que te permite repetir un bloque de códigos varias veces. Por ejemplo, si tenemos una lista de números en donde los números van del 1 al 5, podemos iterar por cada uno de los elementos de esta lista de la siguiente forma. Creamos el bucle for, una variable auxiliar que en este caso le vamos a llamar número, y vamos a iterar en o in números, que sería el nombre de la lista, y vamos a imprimir cada número. Es decir, la primera iteración se va a imprimir el 1, la segunda el 2 y así sucesivamente. Vamos a correr esto y como ven se imprime repetitivamente cada uno de los números de la lista. Lo mismo podemos hacer por una cadena de caracteres. Podemos iterar por cada uno de los elementos de la cadena, por cada uno de los caracteres, simplemente creando un bucle for, creando la variable auxiliar carácter en texto, que sería nuestra cadena. Vamos a iterar, imprimir cada uno de los caracteres y como ven se imprime para abajo cada uno de los caracteres de la cadena de texto. Sígueme para más consejos de programación. Y eso sería el número 3 de las repetitivas. Ahora continuando con las funciones. Las funciones son algo un poco más complejas si lo miras así, ya que tenemos primero un bloque entero de códigos antes de iniciar como si el- las configuraciones. Además, en los demás programas tenemos un bloque que puede realizar, digamos, sumas, esta de acá restas, esta de acá puede ser divisiones y demás. Pueden ser distintas funciones, pueden realizarse. Donde bloque es donde llama a cada función. Por ejemplo, este de acá llama a cada uno. Y entonces después de eso se puede mostrar simplemente. Esto es mayormente para ahorrar espacio o mayor limpieza en el código, ya que para poder a futuro darle un mantenimiento se haría un poco más complejo, ya que hasta encontrar el error en un código, un sistema de 2000 3000 líneas de código, simplemente es imposible casi. Entonces, con esto nos serviría para como si se minimizara un poco el uso de líneas de códigos y mantener un orden en específico. A continuación, un video sobre esto mismo. Te explico qué es una función y cómo utilizarla en Python. Vamos a ello. Una función es básicamente un bloque de código que puedes llamar desde cualquier parte del programa y que puedes reutilizar las veces que quieras, dando lugar a una programación más ordenada y lo que conocemos como programación modular, en la que puedes ordenar todo mejor y digamos que separar tu código por funcionalidades. Por ejemplo, puedo tener una función que sea un disparar, por ejemplo, en un videojuego que contenga todo el código de disparar. Puedo tener otra que sea saltar y así, etcétera. En resumen es eso, para ordenar el código y para reutilizarlo. Para si yo tengo que, por ejemplo, 100 líneas, ejecutarlas 10 veces, no tener que poner 1000 líneas, sino que poner 100 líneas y luego llamar a esas 100 líneas las veces que hagan falta, ¿no? Vamos a ver cómo sería en Python. Venga, te lo enseño. Básicamente, en Python, ¿cómo se hace una función? Pondríamos def, que es la palabra reservada para indicar que tenemos una función, nombre de la función, por ejemplo, función decir hola, paréntesis, que ahí irían los parámetros, que eso lo veremos en otro vídeo. Te explico qué es una función.
Y eso mayormente acá se puede visualizar también en inglés, que es el def, como explicó en el video, y acá ponen los parámetros mismos que se le ponen a la función. Ahora continuando con el número 5 y último, las colecciones. Las colecciones son listas en sí, también como tener una libreta donde anotas todas las cosas importantes o todas las cosas que necesitas guardar, son eso mismo. Acá tenemos acá las colecciones y invocación, acá tenemos un método de cómo invocar. Uno más fácil sería con el for, como ya antes mencionado, que el for podemos ponerlo for y int y la lista que hemos creado o que se ha guardado mediante datos que registró el usuario, podemos ponerlo en esto para poder, ¿cómo se dice? Llamarlo cada vez también esa lista hasta que se repita también para que se pueda recorrer. A continuación el video también. Diferencias entre listas y tuplas en Python. Primera diferencia. En una lista, los elementos están encerrados por un par de corchetes, mientras que en una tupla se utilizan los paréntesis. Vamos a guardar ambos datos en variables distintas. Puedes comprobar la diferencia entre esos tipos de datos escribiendo type y entre los paréntesis el nombre de la variable. En este caso imprimiré para ambas variables. Como puedes observar, mi lista pertenece a la clase list y mi tupla pertenece a la clase tuple. Los elementos en las listas y las tuplas se acceden de la misma forma, ya sea por indexing o por slicing. Segunda diferencia. Los elementos en una lista son mutables. Puedes cambiarlos, ordenarlos o añadir nuevos elementos a lo largo del programa, mientras que los elementos en una tupla son inmutables, es decir, no cambian. Lo que pasará si intentas cambiar el valor de un elemento en una tupla será que Python nos regrese un error indicando que no puede admitir asignación de elementos. Por eso en ciencia de datos se prefiere que los datos sean contenidos en listas de tuplas. Así también son más fáciles de leer comparado con una lista de listas. Diferencias entre... Em, y ese sería el video. Una aportación más a lo que nos dijo el video es de que aparte de eso también se puede, hay otros, ¿cómo se dice? Técnicas o palabras claves para poder modificar estas listas en sí también. Como ya había dicho, en estas listas se puede modificar mayormente, ¿cómo se dice? Nos brindó usted, el profesor nos brindó, ¿cómo se dice? Una lista entera sobre cómo podemos modificarlo. Acá está secuencias inmutables y en secuencias mutables, donde podemos escribir simplemente con el método len encadena número de caracteres de una cadena. Podemos, este es su uso, este es el método, el mínimo de cada cadena. Haya el mínimo valor de una cadena de números, el máximo, lo contrario del mínimo, el más, concatenar cadenas y el por multiplica la cadena por 2 o por cuantos usted quiera. Index, retornar a la posición del dato, la cadena con el end, especifica hasta dónde mostrar la cadena, dice. Y así tenemos ahora las secuencias mutables, append dato, insertar a la última lista, count, contar cuántas veces aparece en la lista, por ejemplo, count, hola, y en la lista si aparece 2 veces te va a mostrar 2. Extend lista, extender la lista con otra lista misma, poner en 2 listas, 3 listas o demás listas. Index, posición de cada dato, poner index, algo que me estaba olvidando es de que todas las listas para poder leerlas empieza desde cero y continúa hasta que usted mismo lo defina. Como lo puede ver acá, inicia de cero, uno, 2, 3. Siempre va a ser desde cero lo que va a iniciar la lista. Y continuando, eso sería todo. Con todas las listas, acá se puede visualizar todos los demás métodos que se pueden utilizar para las listas que tenemos en la clase, lo que hemos estudiado. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, compañeros.